Supercrack Estrella presenta un mundo burbuja de donde no podrás escapar. Todos vivimos en una burbuja. En estos tiempos de coronavirus, confinamiento obligatorio y distancia social, lo que nos define es la burbuja social en que vivimos. El concepto de burbuja lo popularizó la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Contrario a la lentitud y complacencia del presidente Donald Trump en Estados Unidos, Ardern tomó estrictas medidas cuando la epidemia apenas comenzaba, es decir, obligó a las familias neozelandesas a crear sus propias burbujas y a no permitir a extraños. Y funcionó. Nueva Zelanda, al igual que Australia, no quieren que se revienten sus burbujas y por eso prohibieron desde marzo la entrada de extranjeros al país. Si esto ocurre en estos países pronto podría ocurrir en todo el mundo, encerrar a la gente en sus países. El siguiente paso de este mundo burbuja, podría ser encerrarnos en nuestras ciudades. De esta forma nadie podría saber lo que ocurre en otras ciudades de su mismo país, nos quedaría el internet y la televisión para saber lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, pero si se controlara el internet libre, y se quitaran las redes sociales, el único medio para saber lo que ocurre en el mundo sería las televisiones. De esta forma la información estaría controlada por la élite, aún quedaría los teléfonos para saber lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Pero pensemos un poco sin redes sociales y con un internet controlado solo para fines de trabajo y uso a la comunidad. ¿Cómo podrías difundir algo que te comunican por teléfono a millones de personas, por el llamado boca a boca? De esta forma la noticia solo llegaría a unos pocos, y además la gente solo cree lo que puede ver. Imaginemos un apocalipsis zombie en la ciudad de Madrid o México o de cualquier otra ciudad. Los únicos que sabrían de ese apocalipsis zombie sería la propia ciudad que lo tuviera, ni siquiera una ciudad pegada a esta se enteraría de ese apocalipsis zombie. Podría ser cualquier otra cosa, una invasión extraterrestre, etc. Pero controlar esas burbujas fronteras no sería sencillo. En una ciudad hay muchos agujeros negros por donde poder escapar. Necesitarían un chip implantado en los humanos para poder controlar que nadie escape de su burbuja de su ciudad. Para eso la élite tendría que añadir un poco más de miedo a la humanidad, algo que demuestre al mundo que el chip tiene que ser obligatorio por el bien de la humanidad. Fin de esto sería no descubrir algo que está por pasar en alguna parte del mundo, una información que la élite necesita que no se difunda, algo muy gordo que tiene que ser controlado a toda costa. Ese algo aún no lo sabemos, pero está por llegar. Mientras esto ocurre, la élite escapará a lugares más seguros. Artisanópolis, el futurista plan de Silicon Valley para construir una ciudad flotante. Con el paso de los años, la humanidad ha explorado diversas formas de construir sobre la Tierra, pero, poco a poco, los países se están adentrando en el mar, expandiendo sus costas y recuperando terreno, un lugar donde tú no podrás llegar, en medio del mar, de la nada. Usando millones de metros cúbicos de arena dragada, creamos las Islas Palm, un espectacular archipiélago artificial en Dubái. Y China está construyendo sus controversiales islas en el mar de China Meridional, vertiendo tierra desde el continente, dragándola hacia el mar o bloqueando estuarios de ríos. Pero, aunque sí hemos fabricado casas sobre lagos y canales en Perú o en Camboya, aún no hemos sido capaces de desarrollar ciudades tecnológicas flotantes a gran escala. Y ese es, precisamente, el reto que se propuso la organización Seasteading Institute, en español, colonización del mar. Crear viviendas sostenibles en aguas internacionales. Un proyecto que ya tiene nombre, Artisanópolis, y, desde hace unos días, una ubicación paradisíaca en el medio del Océano Pacífico, la Polinesia Francesa. Plataformas flotantes sostenibles. La ciudad consistirá en un conjunto de plataformas flotantes sobre la superficie del agua, cada una de ellas podrá moverse por barcos remolcadores hacia diferentes lugares y unirse entre sí para crear enormes formaciones sobre el mar. La idea es que sea autosostenible, por eso contará con domos hidropónicos para cultivar y cosechar sus propios alimentos y desalinizadores para potabilizar el agua. Los residuos orgánicos serán recolectados por buques cisterna y trasladados a una zona de compostaje externa, y todo lo demás será reciclado, explican sus creadores en el sitio web del proyecto. Además, utilizará energía solar y eólica. Un gran muro rompeo-olas que rodea a la ciudad la protegerá de los fuertes vientos y olas que puedan ponerla en peligro. Hacia 2020. El Seasteading Institute fue fundado en 2008 por el empresario de Silicon Valley Wayne Greenwich y por el ingeniero de software de Google Patrick Friedman, nieto del Nobel de Economía Milton Friedman. Llamó la atención del multimillonario Peter Thiel, cofundador de PayPal, quien se convirtió en un importante inversionista, aportando una suma de unos $1,7 millones, según Business Insider.
8 años más tarde, la utopía se está haciendo realidad. El pasado día de Navidad, la organización anunció una novedad importante. Alcanzó un acuerdo con el gobierno de la Polinesia Francesa para la puesta en marcha de su ciudad flotante, con la que quiere cambiar el mundo. Me resulta difícil creer esta realidad. El 13 de enero de 2017 el presidente Eduard Fritsch vendrá a San Francisco desde Tahití para firmar un memorándum de entendimiento con nosotros, consolidando nuestro acuerdo para colaborar en el desarrollo de la primera ciudad flotante en una laguna de la Polinesia Francesa, explicó el director del Seasteading Institute, Randolph Penken, en un comunicado oficial. Logramos esto gracias a miles de visionarios y soñadores que se convirtieron en parte de nuestro equipo durante estos 8 años. El año entrante va a ser increíble y requerirá mucho trabajo, dijo Enken. Solamente gracias a sus campañas de financiamiento en Internet el grupo ha obtenido más de $27.000, aunque estima sus costos iniciales de construcción en unos $30 millones. Enken y su equipo esperan tener su proyecto finalizado hacia el año 2020, que sorpresa es cuando ocurre esta pandemia. Las burbujas personales o familiares, por definición, no aceptan a gente de fuera. Son, digamos, burbujas cerradas. Pero es casi imposible mantener una burbuja sin contacto con el exterior durante semanas. Hay que comprar comida, ir a la farmacia, salir a caminar y, los que pueden, desplazarse para trabajar. Por eso casi todos vivimos en burbujas imperfectas que, en cualquier momento, pueden reventar. Si uno de los miembros de una burbuja sale de ella, crece el peligro de contagio para todos los que están adentro. Un encuentro casual en la calle, el trabajo o en el metro, sin mascarilla, con el amigo del vecino de tu primo, puede culminar en la infección de toda tu burbuja. Pero, en realidad, el peligro está en la misma puerta de tu casa, en los paquetes y comida que recibes, en las personas que tienen que entrar para realizar algún trabajo, desde técnicos del cable e internet hasta plomeros, y en los amigos de tus hijos que no te atreves a rechazar, parafraseando el super parafraseado cuento de Augusto Monterroso, cuando despertamos el virus todavía seguía allí. Un reciente artículo de The New York Times describe las complicadas negociaciones que existen dentro y entre burbujas. Los habitantes de 2 o más burbujas pueden tener exclusividad y acordar verse entre sí aunque vivan en casas separadas, escribió la periodista Heather Murphy, y hay razones prácticas para esto. Quizás ayudan con la escuela virtual de los niños y los vecinos colaboran para cuidarlos. Las cosas se complican, describe el artículo, cuando un novio o novia entra y sale todos los días de la burbuja de su pareja. Y ahí podría recibir un ultimátum: ¿te quedas o te vas? Conforme más países experimentan con el fin del confinamiento y un regreso a ciertas actividades económicas, inevitablemente tendremos que abrir un poco más nuestras burbujas. No creo que vamos a ver grandes estadios llenos de gente por mucho tiempo, dijo en una entrevista el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Creo que podemos tener juegos sin audiencias, podemos ver nuestros deportes por la televisión, creo que podemos crear algunas burbujas, nos urge hacerlo. La idea de una nación flotante no es algo nuevo, ya lo imaginó Julio Verne en 1985 en su novela La isla de Hélice, una isla flotante que propulsada por hélices viajaba por el océano. Sin embargo, la gente de Seasteading Institute tiene la determinación de hacer realidad la ficción, y ya están trabajando para fundar una serie de micropaíses acuáticos gobernados al estilo de los ecosistemas emprendedores. Para aquellos a los que les siga sonando a cuento de ciencia ficción, en The Seasteading Institute aseguran que las negociaciones con algunos países anfitriones ya están muy avanzadas. Además de tener el diseño de las islas ya en marcha, la empresa constructora es la holandesa Delta Inc., una firma especializada en arquitectura acuática, que ya tiene listos los primeros planos. Después de la pandemia mundial del coronavirus, que supuestamente se inició en Wuhan, China, el nombre de un nuevo virus procedente de China vuelve a hacer saltar todas las alarmas: el norovirus. En general, la infección por norovirus suele desaparecer a los pocos días y no es mortal, pero en algunos casos, especialmente en niños, personas mayores, pacientes inmunodeprimidos y mujeres embarazadas, pueden surgir complicaciones que pueden provocar deshidratación grave, malnutrición y, en casos extremos, la muerte. ¿Alguien se apunta a la isla? En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.